Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Eduardo Aragón Gencho y vengo a representación del Semillero Investigación y Progreso. Y hoy nos complace presentar nuestra primera conferencia semipresencial, conjunto con el apoyo con el Museo Regional de Ica y el programa arqueológico Ánimas Altas. Aquí nos complace presentar también a la doctora Aisha Bashir Bacha y a la licenciada Susana Arce. Primeramente, quisiera que nos brinden palabra de honor de la licenciada. Adelante. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, darles la bienvenida después de tanto tiempo de parte del Museo Regional de Ica, Adolfo Bermúdez Jenkins, de la Dirección Desconcentrada de Ica, del Ministerio de Cultura. Después de tanto tiempo, son ya casi 2 años que no nos hemos estado viendo presencialmente, sino de manera virtual. Y pues es una ocasión bastante alegre, creo yo, para el museo, el tenerlos por acá, ¿no? Aunque sea distanciados unos de los otros, pero volver a mirarnos a los ojos de manera directa, ¿no? Y bueno, también esta bienvenida, por supuesto, es especial para el semillero de investigación y progreso de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que ha tenido pues nos ha pedido hacer esta reunión aquí y hacer la presentación de una investigadora de la región ya muy conocida, como muchos otros también, que trabaja ya hace varios años y que es la doctora Aisha Bashir Bacha, de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, y quien nos va a ofrecer y va a compartir el conocimiento que ella por el que ha estado trabajando para poder obtenerlo y hacerlo llegar a todos, ¿no? Que es la finalidad de las investigaciones al final. Entonces, la difusión motivada o propiciada por el semillero de investigación y progreso para el tema que nos trae la doctora Aisha Bashir Bacha. Creo que con esta bienvenida para todos, vamos a dar inicio. Gracias. Aisha, por favor. La casa de todos. Gracias. Con mi mascarilla, pero mascarilla. Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer al director de la Dirección Desconcentrada de la Cultura y del Instituto de Cultura Ica, Alberto Martorell, a la dirección del Museo Regional de Ica, Susana Arce, y a Rubén García de la BBC de Ica. También deseo expresar mi agradecimiento a los representantes de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, al decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología, el señor Epifanio Guamani, a Liliana Huaco, directora del programa de Turismo y Arqueología, y a mis colegas, a los profesores Omar Bendezú, Rubén García, Patricia Maita y Juan Carlos de la Torre, a todos los colegas arqueólogos que trabajan acá en Ica. Y en particular a los alumnos del semillero por su invitación para presentar y compartir con ustedes los resultados de nuestras investigaciones arqueológicas en el Valle Bajo de Ica que llevamos a cabo desde 2009. Gracias a Jesús Eduardo Arangurí y a Chisu Ikushi, espero que lo pronuncie bien, y a Gabriela Prada por su ayuda en la organización de esta conferencia. Bueno, voy a empezar
por una pequeña introducción. En esta conferencia abordaré un tema que siempre ha fascinado a todo tipo de público, sean especialistas o público en general. Se trata de los famosos geoglifos. Haré referencia principalmente a los geoglifos y líneas descubiertos en el marco de nuestro programa arqueológico Ánimas Altas ICA Perú del 2013 hasta el 2019. Para entender o aproximarnos a la función de estos geoglifos, el tema principal de esta conferencia, me parece importante mencionar su contexto cultural. Pero antes empezaré esta conferencia con una breve presentación de las investigaciones y de los avances del programa arqueológico Ánimas Altas. Luego haré una presentación de la cultura Paracas, seguida por un breve resumen de lo que representaba en su momento Ánimas Altas, Ánimas Bajas, el principal asentamiento Paracas en el Valle Bajo de Ica, teniendo en cuenta que los geoglifos tienen una relación directa con la zona monumental de Ánimas, así como su territorio y geografía sagrada. Voy a pasar a la imagen siguiente, por favor. Además de los trabajos de excavación desde el año 2013, el programa lleva a cabo prospecciones en el Valle Bajo de Ica, trabajos de conservación de los edificios y sus frisos, así como talleres destinados a las poblaciones de Cayango para luchar contra la huaquería y otras actividades de ayuda concreta y directa para el pueblo de Cayango, como la construcción de baños y la canalización de agua para facilitar la conducción del agua desde el pozo hasta las casas. La siguiente. Asimismo, la Asociación de Arqueología y Sociedad de Paracas recibió en 2017 una donación de Adobe System para la construcción del prototipo de una cocina mejorada. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la vida diaria de las familias campesinas y de los colaboradores obreros que participan en el proyecto. La siguiente. Uno de los objetivos del programa es también la formación de estudiantes y arqueólogos. Hoy en día, más de 100 estudiantes peruanos y europeos han hecho sus prácticas en el marco de nuestro programa. La siguiente, por favor. Por fin, el objetivo principal de nuestro proyecto es fomentar y promover la colaboración entre nuestros colegas y colaboradores peruanos, especialistas, pero también con los habitantes de Cayango, aprovechando de sus aportes y considerándolos con pleno derecho. En otras palabras, la igualdad y la horizontalidad en las relaciones con nuestros colegas y con la población de Cayango está en los fundamentos de nuestro programa. La siguiente, por favor. Aquí hay algunos participantes. Bueno, pienso que hay un problema con la... Enfoque. Sí, está cortando. El proyector, córrelo para un... Sí. Sí. Más. Ya. Así, sí, gracias. Ahí son las universidades peruanas y también francesas que han participado con sus alumnos como practicantes y también investigadores y colaboradores, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Empezaré con un ensayo de definición de lo que los arqueólogos llaman como Paracas. El nombre Paracas, tal como se conoce entre los especialistas, hace referencia a una de las culturas más representativas del antiguo Perú. Se le ha dado ese nombre
luego del descubrimiento de momias espectaculares en la península de Paracas. Sin embargo, la civilización Paracas se desarrolló en gran parte de la costa sur del Perú, un territorio atravesado por los ríos Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Río Grande de Nazca y Acari, formando un gran área estructurada por dos zonas nucleares, el valle de Ica y los valles de Chincha, Pisco, y dos extremos periféricos, Topara, Cañete y al noroeste y Palpa, Nazca al sureste. Lo siguiente, acá vemos el territorio, bueno, y aquí son lo que hablé, las dos zonas nucleares y la periferia. La siguiente, la cronología Paracas abarca lo que los arqueólogos llaman en general horizonte temprano o formativo. Asimismo, y de manera general, los especialistas reconocen hasta 4 etapas: Paracas temprano, Paracas medio, Paracas tardío y algunas agregan Paracas final. Cuando se hace referencia a la cultura Paracas, se evoca a la originalidad técnica y estética de sus textiles polícromos y de su fina cerámica. La siguiente, por favor. Pero los Paracas también fueron arquitectos ingeniosos que utilizaron materiales simples como adobes y bloques de arcilla sedimentaria para construir pirámides, plataformas y templos. También dejaron geoglifos en los valles de Pisco, Ica y Palpa, que son anteriores a sus pares famosos de Nazca. Otra manifestación, la siguiente, por favor. Otra manifestación característica de los Paracas fue la práctica de la medicina y en particular las preparaciones craneanas. Ellos también practicaron la deformación craneana al igual que otras antiguas poblaciones andinas. Ahora pasaremos a la función del complejo arqueológico ánimas altas, ánimas bajas. La siguiente, por favor. Todavía pienso que hay un problema porque está cortando las imágenes, no sé por qué. Quizás que hay no. Más atrás, el cable de o el ecran retrocede o más. El ecran tal vez debe retroceder. No, el ecran, la pantalla. Bueno, se corta un poquito, pero se ve. Las 90 hectáreas que ocupa
albergaron a una población permanente que se dedicó a varias tareas político-religiosas, como hemos visto en las diapositivas precedentes, administrativas, productivas y intercambio a larga distancia. La siguiente. Las actividades productivas no se limitaron a la agricultura, también incluyen el pastoreo, la pesca, la colecta y la confección de cerámica, textiles y otros artefactos, como las figurinas, lo que indica una población social y corporativamente diversa. El siguiente. Esos son los diferentes materiales que nos indican estas actividades, y la cultura material refleja una estructura política organizada y una sociedad jerarquizada. El siguiente. Tenemos en estas diapositivas edificios cívicos ceremoniales, en otras tenemos también el siguiente. Contextos domésticos, como está indicado en esta diapositiva. Ánimas parece ejercer también un control y influencia a escala local. Pensamos a las fuentes de Cayango, Upucaje y Samaca, y de él dependían hasta cierto grado otros centros de importancia de otros valles, como es el caso de sitios ubicados en Palpa. El análisis de los vestigios arqueológicos apunta hacia una ocupación de su territorio por varios grupos cuya identidad se debería a su especialización productiva o política o su lugar de procedencia. La siguiente. Estos grupos formaron entidades sociopolíticas paracas. Esos son los sitios que hemos prospectado y que están representados. Aquí tenemos un canal de irrigación, lo que hemos llamado ceremonial, pero bueno, es una denominación, administrativos, sitios domésticos, micropol y también paravientos. En resumen, Ánimas se presenta como el centro de una región. Se asimila a un nudo principal de un sistema de comunicación múltiple que abarca otros centros y representa un lugar de concentración, de confluencia y de actividades de ocupantes simultáneos. Rasgos que permiten definirlo como un centro político religioso, en otras palabras, como una antigua ciudad andina. Ahora pasamos a los geoglifos paracas. En la costa sur del Perú, los geoglifos más antiguos son aquellos que fueron trazados durante el Horizonte temprano y fueron asignados a la cultura paracas. Las dimensiones de estos geoglifos paracas son menos imponentes que los de Nazca. Están ubicados generalmente en las laderas de las montañas. Se trata de figuras humanas similares a las que aparecen en los textiles, la cerámica y el arte rupestre. Los geoglifos figurativos tempranos están localizados en un pendiente al sur de Vilpata y fueron restaurados en el año 2006. La figura más grande es la del ser oculado, figura emblemática de los paracas. La siguiente. La cronología de los geoglifos descubiertos en Cerro Lechuza, volvemos a la cronología de los geoglifos descubiertos en Cerro Lechuza y Cerro Pico ha sido definida
también como Paracas a partir de su similitud estilística con la iconografía plasmada en otros soportes. Los invito sobre estos geoglifos a leer los trabajos de mis colegas Rubén García y Johnny Isla, que han publicado y que tienen trabajos importantes sobre estos geoglifos. Ahora pasamos a los geoglifos del Valle Bajo de Ica. La siguiente. Aquí puse algunas, publicaciones en línea que se pueden fácilmente encontrar sobre los trabajos que hemos llevado a cabo sobre estos geoglifos. En el marco de las investigaciones realizadas por el programa arqueológico Ánimas Altas, hemos realizado varias prospecciones en el Valle Bajo de Ica desde el año 2013. De esta manera, hemos registrado y documentado numerosos asentamientos paracas y otras manifestaciones como geoglifos y paravientos o abrigos en las pampas. La siguiente. Al interesarnos en la ubicación, la cronología y la construcción y la naturaleza de estos geoglifos y otras manifestaciones asociadas a ellos, podemos acercarnos a su función. Empezamos por su ubicación. Los geoglifos que hemos registrado se encuentran en las pampas ubicadas a lo largo de las dos márgenes del Valle Bajo, al norte y al sur del complejo arqueológico Ánimas Altas, Ánimas Bajas, el principal y más grande asentamiento Paracas en esta sección del valle, situado entre 500 a.C. hasta 50-100 después de Cristo. Otros se encuentran en las pampas formando grandes áreas de transición entre dos regiones importantes, Palpa y el Valle Bajo de Ica. Aquí puse también una foto satelital. No tengo para enseñar, y una mapa que reproduce la topografía de la región con la concentración de los primeros geoglifos que están en el territorio de Ánimas Altas, y los segundos que están en esta zona de transición. La imagen está un poco cortada. Ahora, en lo que se refiere a su cronología. Su afiliación a la época Paracas se justifica por la presencia de restos de cerámica Paracas sobre estas líneas, pero también por sus asociaciones de orientación hacia sitios de esta cultura. La siguiente. Aquí tenemos algunos fragmentos de cerámica asociados a los geoglifos, ¿no? Y la orientación de estos geoglifos está asociada a sitios Paracas. Además, hemos observado que ciertos geoglifos se ubican en lugares que facilitan el acceso hacia Ánimas, como es el caso de un geoglifo que voy a enseñar. La siguiente, este geoglifo. Ahora, por el proceso de construcción. Las formas y las técnicas de construcción no difieren mucho de aquellas de las líneas de Nazca. Existen líneas o pares de líneas largas de 100 metros hasta 6 kilómetros de extensión, así como campos barridos y figuras complejas. Durante las prospecciones se registraron amontonamientos de piedras dejados por los constructores, mientras que otros conforman una figura. La siguiente. Aquí vienen los tres tipos de geoglifos: líneas, trapecios y figuras complejas. Su orientación, hemos observado también que su orientación es la misma y corresponde a un eje este-oeste. Solo uno de los geoglifos se distingue por su orientación norte-sur. La siguiente. Nos hemos interesado también a las categorías de estos geoglifos, una suerte de tipología de estos geoglifos.
y tenemos 3 grupos. La siguiente. Acá son figuras que representan las estructuras que en general llamamos paravientos y abrigos, que son asociados a estos geoglifos. La siguiente. El grupo 1, que hemos llamado geoglifos orientados hacia Cerro Brujas, está constituido por líneas y campos barridos de menor tamaño, 300 a 400 metros. Por un lado se orientan hacia cerros, asentamientos y cementerios, y por otro lado hacia el valle El Río, lo que corresponde a un territorio local afuera de la cuenca de Cayango y de Ánimas. También tenemos la ubicación y la mapa de estos geoglifos, de este grupo de geoglifos. La siguiente, los geoglifos de 3 pirámides que se ubican en una zona de transición entre Cayango y Samaca, lo que remite a un territorio intercuencas. La siguiente, por favor. Los geoglifos de lomo largo, cuyo geoglifo más grande mide 6 kilómetros, se ubica en una zona de transición entre Ica y Nazca, lo que nos permite destacar el carácter interregional del territorio en el cual se ubican estos geoglifos. Y ahí tenemos la mapa, entonces espero que se ve, y puse las líneas para ya, bueno. Ahora pasamos al corazón de esta conferencia, la función de estos geoglifos. En la sección del Valle Bajo de Ica, y pienso también en las otras pampas, por lo menos de la costa sur, las pampas a primera vista vacías forman parte del territorio de los centros políticos religiosos. Fueron muy transitadas y a la vez escenario de ceremonias y rituales. La siguiente. La elección de estos lugares no es casual. Se explica de un lado por la practicidad del terreno para estas construcciones de tamaño imponente y también por su naturaleza sagrada y su ubicación estratégica, así como por la importancia de sus recursos económicos. La siguiente. La mayoría de los geoglifos trazados en la superficie de las pampas están asociados a paravientos u abrigos, como lo enseñé antes en una de las diapositivas precedentes, y apuntan hacia cerros, sin duda considerados como huacas y hapos por los paracas y otras antiguas sociedades, y también hacia cementerios y asentamientos de dicha sociedad. Tomando en cuenta lo expuesto, es evidente que las pampas constituyen áreas de transición y los geoglifos trazados en sus superficies juegan el papel de conectores entre diferentes territorios y sus asentamientos. Llama la atención el geoglifo registrado en la Pampa Alto La Adería, una zona de transición entre Cayango y la cuenca del Río Grande de Nazca, orientado en sentido este-oeste, converge de un lado hacia sitios paracas de Cayango y otros hacia Palpa y conecta en cierta forma ambas zonas. Este geoglifo marca un territorio estratégico a nivel económico, pues Palpa es una importante zona de transición hacia la sierra, el Valle Bajo de Ica, con una ubicación
estratégica en relación al Océano Pacífico, como lo mencioné en el resumen de esta conferencia. El siguiente. Estos son lo que encontramos, los recursos importantes que encontramos en los cerros que afloran en estas pampas. Tenemos, por ejemplo, capas variales, canteras de arcilla, lentes de ocre, que son alrededor, en estas pampas y alrededor del sitio de Animas. La siguiente. Acá tenemos otra vez. Y aquí tenemos estos elementos que encontramos en la pampa, lo encontramos bajo forma de depósitos o ofrendas en los edificios de Animas. Un papel similar, el siguiente, parece desempeñar otro geoglifo por sus características y su ubicación uniendo dos cerros, Cerro Yesería y Lomo Largo, y apuntando al mismo tiempo hacia los ríos de Santa Cruz y Palpa y la cuenca del Río Grande de Nazca. Aquí tenemos este geoglifo, que está también ubicado en las mapas que hemos hecho con el Gis de la HSS y con Eric Merlet y Benoît Pandolfi. De esta manera, concluimos que los geoglifos son articuladores de segmentos de territorios. Aquellos asociados a asentamientos de importancia constituyen caminos sagrados, una especie de seques transitados durante las ceremonias y procesiones periódicas, en las cuales participaron probablemente varios grupos diferenciados, por ejemplo, por su lugar de procedencia. Por otro lado, además de su función simbólica, estas largas líneas posiblemente servían como caminos que conectaban distintos asentamientos o señales para guiar a los caminantes durante sus desplazamientos por las pampas. Además, la presencia de los geoglifos en espacios de transición permite calificarlos como marcadores de sitios, claves de los territorios de centros como Ánimas Altas, Ánimas Bajas, el principal asentamiento a nivel simbólico, pero también político y económico de los Paracas del Valle Bajo de Ica. Bueno, para acabar, ¿qué aporte tiene esta reflexión para nuestra comprensión de la cultura Paracas? A primera vista, el paisaje físico ya segmentado condicionaría la configuración territorial de los Paracas y por ende sus organizaciones sociopolíticas. No obstante, insisto sobre no obstante, frente a una posible fragmentación política, estoy diciendo posible, ¿no? Las evidencias arqueológicas tienden a mostrar la continuidad cultural del espacio a lo largo de este territorio. La apariencia segmentada del territorio Paracas tendría su origen en una lógica simbólica, una manera de organizar el espacio y quizás la sociedad, que tiende también a tener relación con el aspecto económico, una estrategia de explotación de recursos diversificados en diferentes pisos ecológicos. Y yo pienso que no tiene relación con un menor o poca cohesión política y social, atribuida clásicamente a los Paracas. La siguiente. Bueno, acabaré con esta pequeña reflexión sobre los Paracas y puse acá las publicaciones lo más importantes donde se puede encontrar nuestros trabajos, la descripción con los datos, metodología de trabajo, las problemáticas y también las reflexiones y las interpretaciones. La siguiente. Bueno, con esta diapositiva es mi lugar favorito en Cayango, está entre Cayango y Ucucaje,
Y gracias por su presencia y por su atención. Y la siguiente, donde presentó dos grupos la siguiente, bueno, eso fue en el año 2014, la temporada 2014. Bueno, y la siguiente, la temporada, la última de 2019. Y después todos sabemos qué pasó después. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora, por su ponencia. Ahora estaremos atentos a la ronda de preguntas que ustedes puedan hacer. Así que la doctora está presente acá para poder responder. Primero. Sin miedo, sin miedo. Sí. Adelante, profesor. Bueno, en primer lugar, agradecer al museo por el espacio y también felicitar a la doctora Aisha Bashi-Bachán por la magnífica presentación que nos ha hecho esta noche referente al tema de los geoglifos que están investigando en la zona de Cayango y Caja. En este sentido, nuestra región está lleno de evidencias arqueológicas desde épocas tempranas hasta las más tardías. Doctora, yo quería preguntar el significado de los geoglifos. Ya sabemos que hay líneas y también figuras. ¿Tiene alguna relación directa con el sitio que ustedes están investigando? Sí, hay por ejemplo un geoglifo que está ubicado en una zona que facilita el acceso a ánimas. Y hay también este geoglifo especialmente que está orientado hacia ánimas y hacia la zona de Palpa. También existe un geoglifo que, por ejemplo, las poblaciones actuales, bueno, no se trata la Pampa Aérea, y no se trata de un geoglifo que conecta realmente las dos zonas, no hace varios kilómetros, pero está simbólicamente conectando las dos zonas, y hasta las poblaciones actuales dicen que siguiendo este camino, esta dirección, llega a Palpa. Entonces, esta idea de conexión y de llamarlos conectores me parece interesante y me parece también justificada, porque lo hemos visto en los mapas, la ubicación de estos geoglifos, su orientación, y también hemos trabajado con el GIS en función a la topografía, ¿no?, de la zona, y eso facilita la interpretación que hemos dado en esta conferencia, ¿no? Aisha, ¿por qué no le dirías camino? Por favor. ¿Por qué no? No, cuando dices accesos, la pregunta es ¿por qué no usas la palabra caminos? ¿O tienes alguna razón? No sé. No, quizás que es una traducción del francés. Sí, es un camino. O sea, se ubica un camino que facilita para ir hasta Cayango. Sí, es un camino, obviamente. Para mí, algunos geoglifos son también caminos, ¿no? Son señales que pueden
Gracias a estos señales podemos ubicarnos, ¿no? Son también marcadores de territorios, quizás que tienen relación, por ejemplo, con el control de un territorio, sobre todo cuando ese territorio tiene ocre, tiene capas variales, tiene minerales, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos decir que hay una sola función de estos geoglifos. Hay varias funciones. Y como hemos visto, por estas sociedades, como lo mencioné, la economía, la política, la religión son asociados, no podemos separarlos, ¿no? Es por ello que por el momento es difícil, ¿no? De hablar solamente de economía, o de religión, o de política, etcétera, ¿no? Estos lugares que parecen hoy en día desérticos, vacíos, ¿no? Eran importantes, ¿no? Y hacen parte, para mí, hacen parte de los territorios de estos grandes centros, ¿no? Y estas zonas que separan, ¿no? Estas grandes pampas que separan estos polos de poder, ahí hay que son zonas de transición, zonas donde se puede, bueno, económicas también, de recursos económicos, son importantes. Y bueno, no podemos saber, por ejemplo, si esta pampa entre el Valle Bajo y Nazca era controlada por un cierto momento quizás por ánimas, ¿no? Y después por otros centros que van a emerger en la zona de Nazca, ¿no? Pero sí, obviamente se puede hablar de caminos, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta más para la doctora? Nos han dejado una pregunta vía Facebook del señor Manuel Choi, que es: ¿qué relación tiene Ánimas Altas con los seques y cuáles son las evidencias? No estoy hablando de los seques como se encuentra, por ejemplo, en la región de más al sur, ¿no? De los Andes. Y dicho fuerte, son como fuertes, como secos, ¿no? La idea que son, la argumentación es que se orientan hacia estos sitios arqueológicos, ¿no? Que son arqueológicos hoy día, pero que son establecimientos, ¿no? La evidencia es su orientación hacia estos sitios arqueológicos. La evidencia es cuando unen, por ejemplo, un geoglifo está orientado hacia un sitio y también está orientado hacia un cerro. Entonces, para mí, está uniendo las dos zonas, ¿no? Los dos lugares, ¿no? O sea, el sitio y el cerro, ¿no? Y en época, con los momentos de ceremonias rituales, obviamente se van, seguro que la gente caminaba en estos geoglifos, ¿no? Entonces, en este caso, parecen como seques, ¿no? Hay otra pregunta vía Facebook del señor Juan Conde. Se ha visto que hay superposición de geoglifos diseñados encima de otros, y si fuese así el caso, ¿significa como la imposición o ingreso de otro grupo en poder en la zona? Bueno, no hemos registrado geoglifos con superposiciones, ¿no? Pero he visto algunos en esta zona que estamos, bueno, que espero vamos a poder acabar nuestras prospecciones. En este caso, depende, es difícil de detectar. En la realidad es difícil de decir que esos geoglifos son solamente de la época Paracas, ¿no? Lo que yo digo que son Paracas porque se orientan, tienen una relación con los sitios Paracas, y tenemos algunos que tienen la cerámica, ¿no? Paracas. Pienso que la superposición no es solamente otro grupo, ¿no? Es el hecho de un grupo de poder, ¿no? Otro grupo de poder. Pienso que es más la continuidad, ¿no?
la continuidad de esta tradición iba a durar hasta la época Wari, ¿no? Más tarde. Y pienso también quizás que hay que ver la orientación de algunos otros jeroglifos. Por ejemplo, este jeroglifo que hemos ubicado, que está una orientación norte y sur, es diferente de los otros jeroglifos, que es este y oeste. Eso quizás que no es de la época Paracas. Entonces, en este momento estamos viendo cómo qué jeroglifos, por ejemplo, se conectan a otros sitios de otra época. Por ejemplo, la época que se llama Ica Chincha, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta vía redes sociales es del señor Diego Salvatierra. Y si cree que esa misma práctica de división de poder de territorio se ve en otros valles de la región, como en Chincha o en etcétera. Sí, sí, claro, hay otros polos de poder Paracas. Por ejemplo, pienso que para mí hay dos regiones importantes o centros, que es el Valle de Ica y la región de Chincha, Pisco, donde trabajan mis colegas Charles Stanish y Janine Tantalian y su equipo. Lo invito a leer sus trabajos, que están también en línea. Y sí, hay otros polos de poder. Ahora, no sabemos qué relación había entre estos, por ejemplo, dos polos importantes de poder. Para mí hay periferias al norte, para Cañete, y hay periferias más al sur, a un momento dado, que es en Palpa y Nazca. Pero, a un momento dado, después, vamos a decir, cuando se cierran los templos y los edificios de ánimas, bueno, la zona, el polo de poder se desplaza hacia la región de Upucaje, ¿no? Y ahí encontramos cerámica, tenemos una estratigrafía en Cerro Córdoba, que se llama también Maxule, donde tenemos Paracas y Nazca, ¿no? Y se ve allá que hay una ocupación Paracas y una ocupación Nazca. Y el poder, en este caso, el centro más importante, después ánimas, el polo de poder se desplaza para estar en Cahuachi, ¿no? Entonces, claro, hay en otras zonas otros polos de poder. El problema es de saber, no sabemos cuál es la relación entre estos polos de poder. Hay que estudiar bien el material y la circulación de cerámica, de textiles y otras materias, ¿no? Pero hay algo que es obvio y importante, es una suerte de fondo cultural que es común en la época Paracas hasta el Valle de Palpa y hasta en Nazca. Por ejemplo, el Valle de Palpa, tenemos donde trabajan mis colegas Johnny Isla y Marcos Reindel. Tenemos, también lo invito a leer sus trabajos, que están también en línea, para entender todos estos aspectos. Por ejemplo, en el Valle de Palpa tenemos objetos en las tumbas y otros contextos de cerámica que llamamos fina o cultural, etc. Y no tenemos una arquitectura ampunante por el momento, ¿no? Como en ánimas. Es por ello pienso que había una relación. ¿Hasta qué grado esta región dependía de ánimas? Hay un punto de interrogación ahí, ¿no? Pero esta zona donde hemos encontrado esta bella cerámica fina no se transforma en un polo de poder importante. Este polo de poder está en la región de más al sur, en la región de Nazca, o sea, en el río Nazca, ¿no? Con el sitio arqueológico de Cahuachi, excavado por mi colega Giuseppe Orefici y su equipo. Entonces, ¿qué es lo que hace que un lugar
va a aparecer un polo de poder importante. ¿Y por qué no en Palpa y por qué en Cabachi? Eso pienso que tiene una relación con la historia singular de cada región. Depende del prestigio que tiene el grupo que estaba en Palpa o que estaba en Cabachi. Palpa es una zona muy importante porque ahí hay una abertura hacia la sierra. Entonces, para mí Palpa era un polo económico importante. Quizás que las personas que se desplazan entre la costa y la sierra eran de esta región, ¿no? Y la última pregunta es del señor José Rizalzaburu, que es, viendo estas divisiones marcadas dentro del territorio Paracas, ¿considera que la relación de la cultura Paracas entre los diferentes grupos ha sido pacífica o hubo una evidencia de violencia entre los diferentes grupos? Bueno, para mí no hay, para mí el aspecto segmentado del territorio, como he dicho en la conferencia, es simbólico. O sea, los Paracas, quizás la organización territorial en los Andes es segmentada, no es porque falta una cohesión política y social, es que así se organizan las cosas. O sea, es un patrón de organización territorial en los Andes. Es simbólico, pero también es económico, porque hay que aprovechar de las diferentes zonas ecológicas, ¿no? Era este-oeste o nor-sur. Bueno, pienso que obviamente había conflictos. ¿Qué tipo de conflictos? Hay que ver y estudiar bien los materiales. Había conflictos, seguro a escala entre grupos, y no sé si se puede decir también entre regiones. Hay también que interesarse a la manera de hacer la guerra o de los conflictos en esta zona y en esta época también, ¿no? Hay una separación entre unas guerras para territorios y hay también la guerra ritual, o sea, para, bueno, que es una manera también de interactuar, ¿no?, entre los diferentes grupos y seguro una manera de calmar los conflictos, ¿no? Porque una guerra ritual quizás que no implica una gran batalla, ¿no?, entre dos grupos, ¿no? Bueno, doctora, muchas gracias por su presentación y muchas gracias por las respuestas que nos ha brindado. Y damos paso a finalizar esta conferencia semipresencial con la doctora Aisha Bashir-Bacha. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los que están presentes acá. Muchas gracias. Es de noche, hace un poco frío, no tanto. Y hay un poco de viento también. Y gracias a los que están siguiéndonos en las redes sociales. Aprovecho la ocasión para agradecer mis instituciones, la Escuela de los Altos Estudios, el Ministerio de Europa y de los Asuntos Exteriores, que financia que apoya y financia también este proyecto, a mi laboratorio, también a la dirección de mi laboratorio, a Natalia de Didas y Clément Thibault, que apoyan estos trabajos. También gracias a mis colaboradores, al codirector del proyecto, Oscar Daniel Llanos, y a todos los que han colaborado acá en ICA, mis colegas. Ahora hay unos que ya son profesores o responsables de proyectos. Entonces, ver eso, me da mucho entusiasmo y ánimo para seguir trabajando, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Aprovechar también para poder tomarse una foto grupal con todos los asistentes y todos los coordinadores, ¿sí? Por favor, se pueden acercar para poder hacer.